Odio a los putos tíos heterobásicos de mierda. Sois una puta mierda. Tenía una cita con un chico a las 10. Lleva sin contestarme desde las 4 de la tarde por ser una chica trans. ¿Eres trans? Y yo le he dicho, sí, pues soy trans. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Yo, no pasa nada. Pues que si lo eres, ¿por qué no me lo dices desde un principio? Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a reaccionar a un video que es tendencia en redes sociales hace más o menos unas 5 semanas y se trata de Lucía, una chica trans que entre lágrimas de dolor nos cuenta cómo fue su experiencia intentando otra vez salir con un chico heterosexual, pero nuevamente fue rechazada al confesar que no es realmente una chica cisgénero, es decir, que no es una hembra. Vamos a ver qué tiene por decirnos ella. Llevo media hora intentando tranquilizarme, pero es que no puedo. Tenía una cita con un chico a las 10. Lleva sin contestarme desde las 4 de la tarde. Y todo esto viene por ser una chica trans. ¿Qué culpa tengo yo de ser una chica trans? Yo no le quiero ser una chica trans, ¿vale? Cariño, la decisión de transicionar la has tomado tú años atrás y hasta una cirugía de reasignación del sexo nos cuentas que te hiciste. La situación que estás viviendo es por todas las decisiones que has tomado en tu vida. La única persona responsable de que hoy en día seas una chica trans eres tú. Y si el problema al que te refieres es el rechazo de los hombres heterosexuales, cariño, lo que hace falta es sentido común. Y este es el problema de hacerle creer a todos los machos transexuales de que en el momento en que hacen su transición de hombre a mujer, automáticamente se convierten en hembras. Y todos sabemos que eso no es así. Había conocido a un chico y según él, de primera ya lo sabía. Ya sabía que yo era trans, pero no paraba de mandarme indirectas para ver si yo se lo contaba. Pero chico, yo no tengo la confianza contigo de contártelo. ¿Por qué tengo que contártelo? O sea, yo no tengo que ir por la calle diciendo hola, soy Lucía y soy trans. ¿Por qué? ¿Qué necesidad de eso? Las relaciones interpersonales, y aún más si estás tratando de salir con alguien emocional o sexualmente, tienen que construirse en bases sólidas como la comunicación abierta, obviamente honesta, el respeto mutuo. Pero es muy importante saber que las metas y las expectativas de vida son compatibles. Es igual que cuando un chico heterosexual rechaza a una chica cisgénero porque se dedica al entretenimiento de adultos, bien sea por televisión, por la página azulita, o porque una mujer le dice que no puede o no quiere tener hijos. Es una cuestión de incompatibilidad, no es ninguna clase de fobia. Y sabes, lo más chistoso es que cuando estas mujeres cis también son rechazadas, se sienten igual que tú, pero pues a la final ellos reconocen que ese dolor es causa de decisiones que se han tomado. Por ejemplo, en tu caso fue ocultar información que era muy importante para medir la compatibilidad de metas y deseos que como pareja se van a compartir por mucho tiempo. Igual, hoy en día escuchamos miles de historias como estas de chicas trans con la experiencia del rechazo por la parte de los heterosexuales. Pero es que esto me hace preguntarme cosas como ¿por qué heterosexuales? ¿Por qué se fijan en ellos y excluyen del radar a los hombres homosexuales? ¿Por qué no respetar la decisión de un macho, de una persona de ser heterosexual? Yo personalmente fui rechazado por una chica trans con el argumento de que no era capaz de aceptar que yo hubiera tenido relaciones homosexuales en mi pasado y pues no quería que en la calle dijeran que estaba saliendo con un chico gay. Es que asumir que una persona te está rechazando simplemente por ser una chica trans y cómo te afecta es solo tu responsabilidad. Cada persona debe
tener sus propias herramientas para poder gestionar sus emociones. Hacerse la víctima es simplemente demostrar qué tan narcisista podemos ser, la verdad. Porque, ¿qué pasa con los sentimientos y las emociones de ese chico heterosexual con el que estabas tratando de salir? ¿Qué tanto se había ilusionado con una relación estable, con una chica que visualizaba que iban a tener hijos, pasar por toda la experiencia del embarazo, los antojos, las ecografías, en fin, cosas que una hembra con la capacidad de gestar le podría dar? El caso es que esta no es la primera vez que me pasa ni va a ser la última. No sé qué mierda me pasa a mí. ¿Qué me pasa a mí? O sea, yo no elegí ser así. Yo no quiero ser así. Yo no entiendo qué coño va a pasar a los putos hombres en la cabeza. No, es que era una chica trans, es que antes era un tío. Perdona, pero tú me estás viendo. Tú me estás viendo, gilipollas. Dios mío, cariño. Si ya lo habías intentado y habías comprobado en carne propia que, en efecto, un heterosexual pierde el interés en ti cuando le dices que eres una chica trans, ¿por qué no aprender de ello y dejar de lado la homofobia? Existen miles de hombres gays y bisexuales que yo estoy seguro que harían miles de cosas por llamar tu atención. De esa misma forma, ofrecerte una relación sana, estable. No sé si conoces ese dicho que dice: el alacrán debe picar. Eso está en su naturaleza. No es que se levante con deseos de ir picando por ahí a la gente con la intención de lastimar. La naturaleza de los heterosexuales es elegir una mujer cis, una hembra, y no por transfobia, sino porque su orientación sexual es diferente y es incompatible con la tuya. Lo triste es que dices que no será la última vez que te va a pasar. Quiere decir que no quieres aprender de tus experiencias. Eso ya es masoquismo. Y mujer, te preguntas qué pasa, qué te pasa. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no quieres respetar y aceptar las decisiones que toman los heterosexuales. Aun cuando ya sabes que el resultado sigue siendo el mismo, insistes en interesarte en chicos heterosexuales. Eso es igual que cuando una mujer cisgénero se pone en ese y solo busca hombres narcisistas que las abusan, las golpean, las maltratan psicológicamente. Son ellas las que generan este mismo ambiente por no querer salirse de ese círculo vicioso y tóxico. Pero yo estoy seguro que si 100% de las citas que empiezas a tener ahora en adelante son con hombres gays o bisexuales, tendrás experiencias muy diferentes y maravillosas. ¿Por qué? Porque somos compatibles contigo, porque somos machos homosexuales o bisexuales. Eso es lo que yo creo. Harta ya de que me rechacen simplemente por ser una chica trans. O sea, ¿cuál es el puto problema? No te viene una pedazo de mujer delante tuya, ¿por qué coño no lo aceptas? ¿Por qué coño me dicen que sí, que sí soy trans? Que si antes era un tío o qué coño, que no lo entiendo. Y al final, pues me ha dicho, ¿eres trans? Y yo he dicho, sí, pues soy trans. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el puto problema? Me ha dicho, no pasa nada, pues que si lo eres, ¿por qué no me dijiste desde un principio? Cabrón, porque estoy harta de esto, porque no te lo voy a decir, porque sé que me vas a rechazar por el simple hecho de que te diga, no soy trans, que eres tonto, ¿qué te pasa en la cabeza? De nuevo, esto no lo viviría si fuera un chico bisexual o gay con el que intentara salir. De todas formas, este chico fue cordial y no te trató mal, simplemente tomó una decisión cuando se dio cuenta que no iba a encontrar en ti lo que estaba buscando. Es que, fíjate, cariño, eres una chica trans muy femenina, muy hermosa. A cualquier persona le quedaría la duda si eres o no una chica trans, sino que esta persona te puso varias veces de frente la oportunidad para que le dijeras la verdad y tú decidiste mentir por omisión. Sin honestidad no hay ninguna relación. Quizá si hubieras sido incluso más sincera hubieras cosechado una buena amistad, pero tu narcisismo no iba a aceptar solo una amistad, ¿cierto?
Yo creo que es muy bajo, caer muy bajo, aceptar que toda esta información la ocultaste intencionalmente. Esta es una forma de confirmar que el narcisismo que hay dentro de ti es más grande que el sol, cariño. Yo personalmente veo a una mujer, creo que eres una mujer, pero entiende que un heterosexual no solo busca a una mujer, busca a una hembra, es decir, un ser humano adulto en el que predominan los cromosomas XX, mi cielo. Odio a los putos tíos heterobásicos de mierda, sois una puta mierda. En serio, no hagáis nada. Estoy harta ya de esta puta sociedad que simplemente te clasifique con el calificativo trans por el simple hecho de haber pasado una puta transición. ¿Qué pasa? ¿Soy una puta mujer? ¿No lo ves o qué te pasa en la cabeza? Cariño, solo debes ubicarte, reconocerte y aceptarte tal cual eres. Un adulto con cromosomas predominantes XY, con orientaciones sexuales homosexuales. Cuando aceptes la verdad maravillosa que hay en esto, entenderás que el error que tienes es interesarte en personas equivocadas, personas heterosexuales. Ellos no te lastiman por ser transfóbicos. Tú sientes que te lastiman por tomar una decisión que no te incluye a ti. Dejen de ser homofóbicas. Dennos la oportunidad de conocerlas, de quererlas y amarlas. Por lo que somos, no por ideologías neoabsurdas que carecen de todo sentido común. Recuerden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video.